Hola, buen día mis niños, hoy 20 de mayo del 2020, pues vamos a seguir con lo que es el tema sobre el comercio internacional. Vamos, como dice el título, a aprender más sobre esto. Me tomé el atrevimiento de agarrar algunas de las preguntas que elaboraron en la clase pasada, es decir, el miércoles pasado. Entonces, en esa actividad la indicación era escribir 2 preguntas que quisiéramos hacerle a un licenciado en comercio internacional para saber más sobre el tema. Varias de sus preguntas están muy relacionadas con las de otros compañeros, entonces solo tomé las más esenciales y las que resumieran un poco más de la información que queremos saber para que queden claras esas dudas que tenemos sobre ese tema y poder avanzar con más información. Bueno, el día de hoy conoceremos por la voz de un agente aduanal más sobre el comercio internacional. Si nos damos cuenta, el comercio internacional está implicado en todo lo que conocemos. Ya hemos hablado que el comercio nos permite no solamente comprar en la tiendita de la esquina o en un Oxxo, sino también nos permite conseguir la ropa, los muebles, los utensilios con los que cocinamos, con los que comemos, nuestros libros de texto, el bote en el que tomamos agua, la pelota con la que jugamos, absolutamente todo está derivado del comercio, ya sea internacional o dentro del país donde estamos, que en este caso es México. Bueno, esto que está aquí no es para nosotros. Esta entrevista se realizó vía distancia. Como sabemos, la situación que estamos pasando pues no nos permite entablar lo que es de manera física pues una entrevista. Entonces las preguntas pues se le dieron a la persona. Esa persona se tomó un poco del tiempo que tiene para poder responderlas. Tratemos de escuchar lo más que podemos de la información y así como lo hacemos con el sociólogo cuando llega a nuestro salón de clases, vamos a ir tomando apuntes de lo que nos van a ir contando para que al final podamos hacer una actividad con esta información que recabemos. ¿Sí? Entonces el mensaje que se le dio a este licenciado en comercio internacional fue el siguiente. Hola, la maestra Jacqueline y su grupo de sexto B estarían felices de que nos pudiera resolver algunas dudas que tenemos sobre el comercio que realiza México con otros países. Nos ayudará mucho conocer tu opinión de experto, pero antes de empezar con las preguntas nos gustaría saber quién nos responderá. Y bueno, para esto pues ya empezamos con la entrevista. Recuerden, atentos a lo que nos comenten, vamos a ir tomando apuntes en nuestra libreta de geografía para luego hacer la actividad en una hoja blanca. Hola, maestra Jacqueline y alumnos de Grupo Sexto B. Mi nombre es Iván Enrique, soy licenciado en Comercio Internacional con especialidad en Gestión y Dirección de Negocios y pues un gusto en aclararles todas las dudas que tengan. Actualmente trabajo en una agencia aduanal. Una agencia aduanal es una empresa autorizada para hacer exportaciones e importaciones en nombre de un tercero, es decir, pequeñas, medianas o grandes empresas. Lo que más me gusta de mi trabajo es saber que en todo hay comercio internacional. Absolutamente en cualquier producto que volteemos a ver en nuestros hogares, por la calle, hay comercio internacional. Eso es lo que me encanta de mi trabajo, saber que esos productos vienen de otros países, han atravesado un sinfín de procesos productivos, logísticos y comerciales para poderlos tener en nuestras manos, para poder subirnos a ese coche que nos traslada a nuestros hogares o a nuestros lugares de trabajo. Eso es lo que me encanta en mi trabajo y sobre todo poder intervenir en esos procesos para que esos productos lleguen a su destino final. Actualmente trabajo en una agencia aduanal. Una agencia aduanal
Ok, ya que conocemos quién nos va a responder las preguntas, bueno, nos vamos a dedicar a lo que es la información. Recuerden, antes que nada, pues queremos saber sobre el trabajo de este personaje, de esta persona que se tomó el tiempo de responder nuestras preguntas, pero siempre y cuando vamos a tomar en cuenta que se va a bajar a nuestro nivel, es decir, va a tratar de explicarnos con palabras que entendamos, con términos que podamos captar, para que la información que nos comparta sea muy útil para nosotros en el nivel que estamos. Toda esta información nos va a permitir que cuando seamos adultos, bueno, cuando ustedes sean adultos, puedan participar en lo que es el comercio internacional, puedan participar en lo que es el comercio aquí en México, y sobre todo que reconozcamos que cada una de las personas que intervienen en cualquiera de los procesos que son de parte del comercio son importantes. Recordemos, las cadenas comerciales se componen de todos los elementos. Si un eslabón falta, entonces la cadena se rompe. Si la cadena está rota, entonces la productividad al final de cuentas no va a funcionar, no va a haber un producto ni que vender ni que comprar, mucho menos que producir. Entonces, este es el mensaje que le dedicamos. Antes que nada queremos agradecer su trabajo y dedicación para hacer de nuestro país un partícipe del comercio internacional, así como fomentar que nuestra economía crezca. Y bueno, ahora sí, empecemos con las preguntas que elegí y que pues nos va a tratar de resolver de una manera muy sencilla. ¿Con qué país tenemos mayor relación comercial? La respuesta es fácil: Estados Unidos de América. Prácticamente desde el Tratado de Libre Comercio firmado en 1994 bajo el mandato de Salinas de Gortari, Estados Unidos ha sido de los mayores socios comerciales que tiene México, variando las épocas y los años, pero prácticamente el año pasado fue nuestro mayor socio comercial, ya que el intercambio comercial con Estados Unidos, sumando las exportaciones e importaciones, ascendió a 48.455 millones de dólares durante enero de 2020. Es decir que esto fue un 1.3% mayor al año anterior, es decir, al 2018. ¿Y por qué Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial? Porque representa el 80.47% de las exportaciones, el 45.19% de las importaciones y el 62.94% de nuestro comercio total, según datos de la Secretaría de Economía. Esto es muy importante, ya que el tener un socio comercial como Estados Unidos fortalece la economía y hace con ¿Cuáles son los objetos o productos que se reciben con más frecuencia en México? Bueno, como ya lo mencioné, Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial y los principales productos importados de Estados Unidos durante el 2019 fueron aceites de petróleo excepto crudos, partes y accesorios de vehículos, gas de petróleo, hidrocarburos gaseosos, motores de diésel y conductores aislados para electricidad. Estos productos son los que predominan. ¿Por qué? Porque son los que se utilizan para diversos procesos productivos para la transformación de más mercancías. O sea que estas mercancías sirven para transformarse en otros productos que usamos al diario, como lo puede ser una silla, un automóvil. Son diversos mercancías que son fundamentales para la creación de esos objetos. ¿Cómo se realiza una exportación desde México a otro país?
Bueno, muy buena pregunta, ya que una exportación es un poco compleja. No basta con que una persona física o moral diga quiero exportar esto a otro país, ya que es más complejo que eso. Eh, Conlleva diversos procesos gubernamentales y burocráticos y logísticos que hay que seguir. Eh, una exportación, vamos a sintetizarlo de esta forma: tenemos un granjero que quiere exportar sus limones. Para esto el granjero tiene que acudir a la Secretaría de Economía para que se certifique su mercancía. Una vez que está certificada, tiene que buscar el medio de transporte con una agencia. Este medio de transporte puede ser aéreo, carretero, ferroviario o marítimo. Este último es el más utilizado, el marítimo, ya que es un medio de transporte eficaz para el transporte de este tipo de mercancías. Una vez que ya tiene definido cómo va a mandar su mercancía, tiene que contratar a un agente aduanal. El agente aduanal se encarga de hacer todas las gestiones documentales y físicas de la mercancía para su libre desaduanamiento, es decir, que salga de la aduana de nuestro país en camino a la siguiente aduana, que sería la aduana de Estados Unidos. Esto es un poco simple, pero el proceso es muy complejo, y cuando se hace una exportación exitosa realmente es muy gratificante, y sobre todo se está impulsando la economía de nuestro país. ¿Qué es un arancel? Bueno, no hay que olvidar que los impuestos han existido desde siglos. En la época del Imperio Romano, todas las provincias pagaban impuestos al César, lo que representaba su principal medio de subsistencia. Es decir, el César vivía de esos impuestos. Incluso el Imperio Mexica cobraba impuestos a muchos otros pueblos, los cuales eran conocidos como tributos en aquellos tiempos. En los tiempos del Imperio Mexica, eh, se tributaba de forma física, en especie, que podían ser alimentos, ganado, diversas joyas, por ejemplo. Bueno, con el surgimiento del comercio con otros pueblos, comenzaron a cobrarse impuestos al ingreso de mercancías a una nación, y fue así como nacieron los aranceles. ¿Qué es un arancel en sí? Bueno, se denomina arancel al impuesto que se cobra a la importación de una mercancía determinada para que pueda ingresar al país. En palabras simples, poniendo un ejemplo, México es un país que produce mucho maíz. Entonces, si yo como empresa quiero traer maíz de otro país, al querer ingresarlo a México, a nuestro país, tengo que pagar, aparte del valor de esa mercancía, un valor extra al país. ¿Por qué? Estas estrategias se crean para proteger al mercado nacional, para proteger a nuestros productores nacionales, para proteger nuestro maíz. Es decir, el maíz producido en México va a estar más barato que ese que se importó. ¿Por qué? Porque al precio que se va a vender ese maíz que se importó va a ser más caro. Entonces, uno como comprador regular va a comprar lo que es nacional. ¿Por qué? Porque es más barato, es producido en nuestro país, que el que fue importado, porque es más caro y es producido en otro país. ¿Qué es una? ¿Qué oportunidades de negocio ofrece el mercado mexicano? Esta pregunta es un poco compleja, pero una oportunidad de negocio que ofrece el mercado mexicano puede ser la mano de obra, ya que, como ustedes saben, en nuestro país existen maquilas donde ensamblan los automóviles, y estos automóviles a su vez son exportados a Estados Unidos.
Bueno, y ustedes se preguntarán por qué estos automóviles no se ensamblan en Estados Unidos. La respuesta es fácil, porque es más barato ensamblarlos en nuestro país, ya que el gobierno mexicano otorga muchos beneficios para estas empresas que invierten en nuestro país. Esa puede ser una de las oportunidades de negocio que ofrece nuestro país, entre muchas otras, como puede ser eh, las frutas que no se dan en otros países, y diversos tipos de mercancías. ¿Qué es y cómo se realiza un proyecto de exportación? Bueno, el proyecto de exportación es donde se va a plasmar cómo se va a realizar nuestra operación, es donde se va a plasmar cómo vamos a exportar, cuándo vamos a exportar, por qué vamos a exportar, a dónde vamos a exportar, cómo se va a determinar el precio de nuestra mercancía, cuál es la oferta, cuál es la demanda, la logística, si es viable hacer dicha exportación o no, quién va a ser nuestro comprador. Entonces, el proyecto de exportación es muy importante. ¿Cómo se realiza? Pues con un grupo de expertos en la materia, con un grupo de expertos en economía, en comercio. Hay diversas consultores certificados internacionales que pueden ayudar a realizar dicho plan de exportación. ¿Qué es y cómo se realiza? Para México, ¿qué beneficios tiene exportar e importar productos a otros países? El intercambio de mercancías es fundamental en el mundo para todos los países. En concreto, hablando de México, pues impulsa nuestra economía, ayuda a la creación de empleos, ayuda a que nuestros productos sean reconocidos a nivel internacional. Para México, ¿qué beneficios tiene exportar e importar productos a otros países? El intercambio de mercancías es fundamental en el mundo para todos los países. En concreto, hablando de México, pues impulsa nuestra economía, ayuda a la creación de empleos, ayuda a que nuestros productos sean reconocidos a nivel internacional y que inversores extranjeros se sientan atraídos por las ventajas que ofrece México, ayuda a crear relaciones muy estrechas con otros países. Hay un sinfín de beneficios, y por eso es que es fundamental que nuestro gobierno apoye a las exportaciones y a las importaciones. ¿De qué se encarga un licenciado en comercio internacional en una aduana? El campo de acción es amplio. Puede ir desde la supervisión de revisión de mercancías, la elaboración de la documentación necesaria para que esa mercancía sea importada o exportada correctamente, crear una logística eficiente para cumplir con los tiempos de entrega estimados, calcular los valores de las mercancías, sacar permisos especiales para las mercancías que lo requiera la Secretaría de Economía, ofrecer servicios de orientación para diversas empresas que empiecen a exportar. Es un campo de acción bastante amplio. Y bueno, esas serían las 8 preguntas que el licenciado en Comercio Internacional nos ayudó a responder, a aclarar. Por ahí algunos errores en estar moviendo las diapositivas, pero bueno, México
México es uno de los países que realiza exportaciones e importaciones directamente con Estados Unidos, pero además de Estados Unidos lo realiza con otros países. Claro, siempre y cuando vamos a tomar en cuenta que Estados Unidos es el país más cercano a nosotros, con un índice de economía más alto que el nuestro. Por lo tanto, como lo mencionaban en una de las respuestas de las preguntas, bueno, ¿por qué sale más barata la mano de obra en México? Pues porque el gobierno mexicano da muchos beneficios o muchas oportunidades de negocio aquí en nuestro país, de tal manera que sale mucho más fácil producir los artículos aquí en México y luego redistribuirlos a los países donde se vende, ya sea en nuestro continente, que es el americano, es América, o los otros continentes como Europa, Asia, África y Oceanía. Las ciudades representativas de cada uno de los países no son los únicos lugares a donde llega el comercio internacional. El comercio internacional se deriva en cualquier parte del mundo. ¿Por qué? Porque hay diferentes formas de acceder, ya sea desde una vía aérea, por aviones, helicópteros, avionetas, marítima, por barcos, lanchas, o sea, desde cualquier parte del mundo hay una forma de acceder. Entonces, México se ubica entre los primeros 10 países en el comercio internacional que intervienen en todo el comercio internacional. En el 2013 fue el 10º exportador, es decir, fue el número 10 de los exportadores y 9º en importar. ¿Qué quiere decir esto? En meter productos a nuestro país a nivel mundial. Entonces, de todos los países que existen en el mundo, ser el número 10 en el comercio internacional está muy bien. Pero el gobierno debe apoyar mucho más a todo el comercio, no solamente el que proviene de otros países, sino el que nosotros como mexicanos generamos hacia los demás. También México fue el primero en ambas categorías entre los países de América Latina y del Caribe. ¿Cuáles son los países de América Latina y del Caribe? Bueno, de México hacia abajo de América. Todos estos países que intervienen en el comercio, México es el principal de habla hispana, es decir, que hablamos español. Entonces, aún si vemos que la economía de nuestro país no sobresale como los primeros mundos, que en este caso son países de Europa y Estados Unidos, por ejemplo, México es uno de los importantes del comercio internacional, pero lamentablemente las noticias que vemos en la televisión o las que escuchamos por la radio no se enfocan en resaltar los beneficios que tiene nuestro país desde la economía y desde los trabajadores. La mayor parte de los negocios que existen en México son de empresarios que han decidido poner su negocio, ya sea como microempresa, como lo es una tiendita de abarrotes o incluso una papelería, un web. Esos micronegocios están impulsando, aunque no lo veamos, toda la economía de nuestro país. La panadería que visitamos, la pollería, la cafetería del vecino o del conocido que tenemos. Todos esos negocios que han salido de personas que decidieron abrir su propio establecimiento son parte ya de la economía de nuestro país, aunado o junto y en relación a las empresas ya grandes que se encargan de la distribución de todos los productos que utilizamos, ¿sí? Entonces, contemplar que desde la tiendita donde compramos nuestras sabritas y refrescos o dulces, o por ejemplo la cafetería donde visitamos y desayunamos, o por ejemplo el cine que visitamos los fines de semana, cualquiera de esos establecimientos está impulsando nuestra economía.
Por eso es importante que ahorita, saliendo de la contingencia que tenemos, si tenemos la oportunidad, bueno, visitemos no solamente la parte del turismo, es decir, viajar a otros lugares para pues disfrutar de esos espacios naturales, sino también impulsar los micronegocios y negocios grandes que existen en nuestro país, porque de esta manera se está moviendo el dinero y vamos a incrementar la economía, que pues por la recesión económica que estamos teniendo, es decir, como paramos por completo varios negocios, no están abiertos los cines, no están abiertos los restaurantes, no están abiertos los bancos, o sea, todo se está manejando en línea. La recesión económica implica que el movimiento del dinero está bajando y es muy lento. Entonces, entre menos dinero haya moviéndose de un lugar a otro, la economía se reduce. Cuando termine esta contingencia es importante que todos los que tengan oportunidad se muevan a diferentes lugares y no solamente nosotros, sino que movamos nuestro dinero, ya sea comprando, vendiendo o impulsando en que esos negocios pues sigan generando. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a seguir haciendo que nuestro país sobresalga y quizá en algunos años ya no sea uno de los primeros solamente en la América Latina, sino en el mundo. Y bueno, esto sería todo por la información. Hay que agradecer a esta persona que se dio el tiempo de contestar algunas de nuestras preguntas. Si alguno de ustedes quiere mandarle ya sea un mensaje por voz o una carta de agradecimiento, me la puede hacer llegar por el WhatsApp y yo con gusto se la voy a enviar por el medio que él me facilite. Y bueno, vamos con la actividad. Recuerda que a partir de aquí vamos a escribir en una hoja blanca, vamos a anotar nuestros datos personales completos y margen a nuestra hoja, como lo es nombre completo, fecha completa, grado y grupo, materia, tema. En el aprendizaje esperado vamos a trabajar con la información del video anterior y bueno, la indicación de la actividad. Y la actividad va a consistir en realizar una síntesis de la entrevista, pero no nada más vamos a escribir por escribir. Vamos a anotar en nuestra hoja blanca toda la información que aquí escuchamos, pero con nuestras propias palabras. No vamos a alterar la información que nos dieron, por favor, pero pueden escribirlo de dos maneras, ya sea de pregunta en pregunta, es decir, ponemos la pregunta, escribimos lo que entendimos, ¿sí? O sea, resumimos la información que nos dieron de cada pregunta, o bien hacer un escrito completo, obviamente separado por párrafos. Recuerden que el separar por párrafos no es nada más para que el texto se vea mejor, sino para que sea más entendible. Entonces podemos resumir o hacer nuestra síntesis de la entrevista de pregunta en pregunta o todo completo. Si hacemos todo completo, no olvidemos que existe una regla de 7x7, que quiere decir que no debemos escribir más de 7 renglones por párrafo, ni más de 7 palabras por cada oración. ¿Sí? Entonces tomemos en cuenta todas estas indicaciones para realizar nuestra síntesis de la entrevista. Y bueno, eso sería todo por hoy. Recuerden, esta actividad tratemos de hacerla en una sola hoja para no estar enviando tantas fotos, porque entre menos fotos enviemos, pues menos vamos a gastar de internet. Y también muy claro que la información no tiene que ser extensa, sino la importante. Nuestra síntesis debe contener la información que más importó de cada una de las preguntas. Todas son importantes, pero la manera en la que nos explicaron tal vez no es la misma en cada pregunta. Entonces vamos a tomar en cuenta la información que nos dieron y realizar nuestra síntesis lo más concisa que se pueda, es decir, tomando en cuenta la información mucho más importante y poniendo nuestro puntito de vista ahí, o sea, qué nos pareció, qué tan importante es cada una de esa información que nos dieron, nos aclararon la duda, sí o no, de tal manera que su síntesis sea como un reporte, es decir, vamos a tomar en cuenta la entrevista que hicimos como si cada uno de ustedes hubiera entrevistado a esta persona.